Buenas tardes, bienvenidos a este video. Hoy junto a mi compañera Gabriela Bolívar Cortés y yo, Santiago Duarte Sandoval, vamos a hablar del caso cuando el éxito del negocio deja de ser suficiente. No lo vamos a hacer como un resumen más. La idea pues es debatirlo, qué pensamos cada uno, en qué estamos de acuerdo y en qué no. Exacto, así que vamos por partes. Primero, situemos el caso y luego entramos en materia. Bueno, pues Camila lleva 4 años en la empresa, es la coordinadora estrella, asume cada vez más funciones. El gerente pues tiene un estilo de mano dura, ella se desgasta, entra en renuncia silenciosa y termina renunciando ya pues de verdad. Y la empresa mientras tanto sigue creciendo en ventas pues en parte gracias a ella. Listo. Pues para mí, lo primero que hay que decir es que la renuncia de Camila no es un hecho aislado. Si uno mira el caso con el modelo iceberg, lo que se ve en la superficie son los eventos, la sobrecarga, las jornadas eternas, el tono del gerente, pero debajo hay algo más de fondo. Sí, pues ahí es donde yo pondría como el énfasis, el modelo mental, pues el gerente cree que genuinamente este sacrificio es la prueba del compromiso. No es que sea un villano genuino, es que construyó una empresa así y pues le funcionó durante años. El problema es que nunca cuestionó pues si este modelo tan agresivo, por así decirlo, seguía sirviendo. Totalmente. Y ahí es donde entran las cuatro perspectivas que analizamos, la de Camila, la del gerente, la del cliente y la de la organización. El cliente, por ejemplo, está en un dilema real. Quiere a Camila, pero también necesita la infraestructura de la empresa. No es que el cliente sea indiferente al desgaste humano, es que su decisión de compra depende de otra cosa. Y la organización, mirando el tablero de control, pues solo ve ventas, ve la cobertura, la satisfacción del cliente, los indicadores blandos, rotación, clima, pérdida de conocimiento, quedan invisibles pues hasta que ya es demasiado tarde. Ese es el ciclo de refuerzo que identificamos. La exigencia produce resultados y los resultados validan el estilo de liderazgo. Y esa validación impide que alguien pare a preguntarse si el modelo es sostenible. Por eso decimos que pues mientras no se toque la estructura y el modelo mental, eso le va a volver a pasar a la empresa y pues con el próximo Camila. Claro. Ahora, hay algo que a mí me parece central en este caso, es el contrato psicológico. Al principio hay una relación pues casi ideal, Camila siente pues que crecer con la empresa es crecer ella misma, hay confianza, lealtad, este sentido de pertenencia. Pues toca tener cuidado con eso, porque eso no se rompe de un día para otro. Nosotros lo dividimos en cuatro momentos: fortalecimiento inicial, deterioro progresivo, la renuncia silenciosa y ya la renuncia formal. Lo interesante es que la renuncia silenciosa pasa mucho antes de que Camila diga renuncio. Ella deja de proponer, se limita a cumplir, pero sigue ahí. Y para mí el momento clave, el que de verdad pues rompe todo, no es el desgaste en sí, es cuando ella pues ya había renunciado una vez, la directora en lugar de resolver el problema como debería ser, el problema de fondo, pues le da como un gesto simbólico, una atención especial a sus familiares en un viaje, pero pues esto no arregla para nada la sobrecarga ni cambia el liderazgo, solo la hace sentir vista pues por un momento, pero pues no resuelve lo que en verdad está sintiendo Camila. Claro, y ese desfase entre la magnitud del problema y la magnitud de la respuesta es lo que termina de quebrar la confianza. Cuando ella ve que meses después nada cambió realmente, pues ahí sí se rompe el contrato psicológico de verdad. Claro, porque pues fue una atención de un solo momento y no que ya le resolvieron el problema. Y pues así lo que más me llama la atención es que al final ella pues no se va por la plata. O sea, en ningún momento su interés principal es la plata. Pues ganaba bien, viajaba, tenía prestigio, pero en verdad se va porque perdió la confianza
y eso conecta directamente con lo que vimos de Roseau. El contrato psicológico no es el papel que firmas, es lo que esperas de la relación sin decirlo en voz alta y pues Camila no esperaba la remuneración de dinero, sino otro tipo de retribución a su compromiso con la empresa. Sí, quizá sentirse bien en su cargo, crecer al lado de la empresa, no como pasó que simplemente creció a la empresa, pero ella no creció en ningún momento. Y por eso digo que este caso es un caso para entender que el salario es una condición necesaria, pero no suficiente. Claro. Bueno, hablemos de que pudo haberse hecho distinto a nivel de habilidades. Del lado de Camila, yo creo que le faltó asertividad. Ella interpretaba cada nueva función como una muestra de confianza, pero nunca puso un límite a tiempo y los límites, pues, como bien sabemos, son muy importantes en las organizaciones y en cualquier ámbito de la vida. Sí, totalmente de acuerdo. Y pues aunque también hay que decir algo a su favor, y es muy común sobreadaptarse cuando uno siente que pues está creciendo. Entonces, el problema no es solo de ella, es que pues la cultura de la empresa premiaba precisamente esa sobreadaptación y también esa sobrecarga de decir que si lo tengo que hacer yo y pues si no lo hago viene otro y si no lo hago pues no sirvo para nada en la organización. Entonces, pues eso también es muy importante tenerlo en cuenta. Totalmente. Ahora, del lado del gerente, ahí sí el tema es más grave. Le faltó autoconciencia emocional, escucha activa y sobre todo retroalimentación que no fuera humillante. Las descalificaciones públicas no son exigencia, son mal manejo del poder. Y pues si una persona que está al cargo de gerente pues no cumple con el tema del manejo emocional, de la escucha activa, de cómo pues llevar a cabo tus trabajadores, pues es súper grave. Digamos que uno para poder ser un líder tiene que saber manejarse uno mismo y ahí sí, pues poder manejar personal y obtener esa exigencia, pero de una forma respetuosa. Claro, el respeto y pues la escucha hacia pues sus empleados es sumamente importante y pues de la alta dirección yo destacaría que le falta este pensamiento sistémico. Ellos ven la rotación y la explican por las nuevas generaciones, por ejemplo, en lugar de preguntarse qué están haciendo mal como organización, cuál es el problema, qué es lo que sucede y por qué hay tanta rotación que pues es normal. Simplemente dicen algo al azar y ya. Entonces, esa atribución externa es muy cómoda, pero pues es un grave error que ellos están cometiendo como Claro, organización. claro, porque si el diagnóstico está mal, la solución también lo va a estar. Por eso en la siguiente parte hablamos de qué haríamos si estuviéramos en el comité directivo. Digamos, aquí yo quiero ser clara contigo y no se trata entre seguir igual o contratar otro coordinador. Esa es una falsa dicotomía. La pregunta real es cómo se va a intervenir en la estructura sin perder la competitividad que pues la empresa ya tiene. Eso se me hace crucial. Nosotros proponemos varias cosas concretas. Primero, rediseñar los cargos y las cargas laborales, turnos rotativos, límites de disponibilidad, compensación explícita por funciones extra. Bueno, pues el segundo, un reconocimiento formal de verdad, pues no gestos simbólicos aislados que no resuelvan ningún problema que tenga el empleado como tal, sino unos planes de carrera, bonificaciones sostenidas en el tiempo, cosas que realmente el empleado sienta que le funcionan y que le están resolviendo este problema de fondo. Tercero, ampliar el tablero de control. Si uno solo mide ventas, solo va a gestionar ventas. Hay que meter el clima laboral, la rotación, el desgaste, con el mínimo rigor que se mide la facturación. Y algo que me parece clave, pues es la formación obligatoria en liderazgo humanizado para los cargos directivos, que es algo muy importante. No es un curso motivacional de un día, sino pues es cambiar la forma en que se da la retroalimentación y se maneja el equipo, que pues es vital para la organización. Sumaría los canales de escucha ascendente, encuestas del clima laboral, entrevistas de permanencia, no solo de salida.
para enterarse de los problemas antes de que la gente ya esté ahí con la carta de renuncia en la mano. Y por último, una gestión de conocimiento crítico. Si la empresa depende tanto de personas, pues como Camila, tiene que documentar procesos y relaciones clave para no quedar expuesta cada vez que alguien se va. Claro, la idea de fondo es eso. La exigencia operativa del sector no desaparece, pero tiene que volverse sostenible con el tiempo. Y esto me lleva a la pregunta que para mí resume todo el caso. ¿Siguen siendo suficientes el salario y los beneficios para atraer y retener talento? Y la respuesta del caso es clarísima. No. Camila tenía un salario superior al promedio, viajes, prestigio, red de contactos. Nada de eso evitó que ella se fuera, porque lo que se rompió fue algo que el dinero no compra, y es la confianza en su empresa, en su organización en la que ya pues está bien, pero después se sintió terrible por la sobrecarga. Y ahí conectamos con la renuncia silenciosa como concepto. Antes de irse formalmente, la gente se retira emocionalmente, hace lo mínimo, deja de proponer, pero se queda. Es casi un aviso que muchas empresas no saben leer. Y también con el salario emocional, reconocimiento sostenido, autonomía, sentido de propósito, respeto pues en el trato de día a día. Eso es lo que de verdad retiene y no un bono ocasional. Para concluir este pedazo, pues no es que el salario no importe, sigue siendo pues una condición necesaria, sino Claro. que dejó de ser una condición suficiente. Es verdad, o sea, el salario obviamente importa, pero pues también se tiene que tener en cuenta esta parte humana que toda empresa tiene que tener. Y pues ahora para cerrar, quiero traer la conferencia de Libby Betancourt del 2018, porque pues en el ejercicio que nos pidieron es justamente, pues contrastaría con la realidad de hoy y con este caso. Yo diría que en general acertó en la dirección del cambio. Habló de transformación digital, automatización, de la necesidad de aprendizaje continuo, de equipos multigeneracionales y todo eso se cumplió. Sí, pero hay cosas que no se vieron venir con esa fuerza. La irrupción de la inteligencia artificial generativa desde el 2022 fue mucho más rápida y disruptiva de lo que cualquier pronóstico de 2018 imaginaba. Tampoco se anticipó el peso que iba a tener la salud mental como prioridad estratégica, ni el trabajo híbrido como estándar después pues, de la pandemia. Y hay algo que para mí es lo más importante. El marco con el que se hablaba del entorno en 2018 era el VUCA, volátil, incierto, complejo, ambiguo, y hoy ese marco se quedó corto. Y por eso se habla de un entorno BANI, frágil, ansioso, no lineal, incomprensible. Sistemas que parecen sólidos, como la cultura de una empresa exitosa, se pueden quebrar de un momento a otro. Y ahí es donde conecta con Camila. La conferencia hablaba mucho de la transformación tecnológica, pero mucho menos de que pues esa transformación cultural y de liderazgo va mucho más lenta. Logística integral de eventos se modernizó operativamente sin tocar su cultura, y ese desfase fue justo lo que le costó pues a Camila. Por eso decimos que la visión de 2018 acertó en el qué, digitalización, nuevas competencias, pero se quedó corta en el cómo se siente ese cambio para las personas. Sí, sí, es verdad. Y ya, pues como para cerrar, si nosotros fuéramos consultores de esa empresa en 2026, ¿qué le recomendaríamos pensando en los próximos 10 años? ¿Qué piensas, Santi? Yo empezaría por usar la inteligencia artificial, donde de verdad libera tiempo humano, cotizaciones, logística de proveedores, conciliación de presupuestos, y eso deja más espacio para que lo que un cliente valora de una persona como Camila sea la relación y la solución de problemas. Bueno, pues yo pondría el foco en rediseñar el liderazgo, pasar de un modelo de control a uno de acompañamiento, con formación obligatoria en inteligencia emocional.
que falta mucho en las organizaciones a veces, y formalizar el contrato psicológico con conversaciones periódicas de expectativas para que la reciprocidad no dependa de gestos informales, sino que vaya Esa, más como lineal. esa idea está muy, muy buena, Gaby, estoy muy de acuerdo contigo. Sumaría medir el bienestar con la misma disciplina con la que se mide la facturación, o sea, que se mida de verdad, y construir una cultura preparada para un entorno WANI. Escucha continua, transparencia, resiliencia colectiva, en vez de responder a cada crisis con más control. Sí, tienes toda la razón, continuar con la disciplina, pero desde otra perspectiva. Y pues al final la idea es que la empresa deje de depender solo de su infraestructura y su red de aliados y pues construya una segunda ventaja competitiva, una organización que de verdad sepa atraer, comprometer y retener a su gente, que a fin de cuentas es como el corazón de todo este proceso. Bueno, Gaby, pues yo creería que ya con eso cerramos. Este caso nos deja una idea que para mí resume todo. El éxito comercial y el bienestar de las personas no son cosas separadas. Sí, es verdad, yo siento que lo resumes bastante bien, porque cuando la cultura y el liderazgo no crecen al mismo ritmo que el negocio, tarde o temprano eso se apaga, como pasa en este caso de Camila, aunque las cifras se vean muy bien por un tiempo. Sí. Bueno, gracias por vernos y esto fue nuestro análisis del caso de logística integral de eventos. SAS. Nos vemos en un próximo video. Muchas gracias.